El primer caso que nos preocupa, que tratamos el día de ayer, fue el de Julio Guzmán. Julio Guzmán ha salido a decir que hay una especie de conspiración en contra de él y está hablando de conspiración porque José Domingo Pérez, fiscal, parte del equipo especial Lavajato, ha abierto una investigación sobre una denuncia que presentó un ciudadano en su contra. ¿Y qué es lo que tienen que decir ustedes sobre eso? Porque es un cargo serio, ¿no? Es decir, que la fiscalía del caso Lavajato está actuando con cálculo político y que tiene alguna intención de perjudicar su candidatura. Bueno, son declaraciones políticas, nosotros no podemos hacer comentarios sobre lo que eventualmente puedan manifestar en los medios de comunicación los políticos. Sí tenemos que hacer referencia a lo que es nuestro trabajo, que es estrictamente de carácter profesional y técnico. Formalmente nosotros hemos recibido una denuncia en el equipo especial, específicamente en el despacho del doctor Pérez, en el mes de marzo, previo a la pandemia del COVID-19. A partir de la segunda semana de marzo, como es de público conocimiento, el gobierno central declaró en estado de emergencia al país y además se ordenaron una serie de medidas en búsqueda de poder salvaguardar la salud del personal fiscal y administrativo por parte de la Fiscalía de la Nación. De tal manera que nosotros no podemos tener ningún sentido de oportunidad con las denuncias que son dirigidas por los ciudadanos en general. El momento en el que se ha calificado la denuncia es el momento en el que nosotros, después de adaptarnos a los procesos internos y a los protocolos de bioseguridad, podemos ser capaces de atender la carga pendiente que está por ser calificada. Y en esa medida está claro que nosotros hasta hace una semana estábamos en la meta, en el trabajo esforzado de poder formalizar las pretensiones acusatorias del caso Interoceánica, del caso Alejandro Toledo. Una vez que hemos concluido con la presentación de esa acusación, el despacho del doctor Pérez tiene que volver a ocuparse de la carga habitual de trabajo, y dentro de esas denuncias que están pendientes de calificación se encontraba la del señor Guzmán, que reitero, no es una denuncia abierta de oficio por parte del equipo especial, sino es ante una denuncia que se presentó a la Fiscalía de la Nación. Luego esto ha tenido un tracto dentro de otra Fiscalía de la Nación, dentro de otra Fiscalía Suprema, perdón, y luego llega el equipo especial ya en el mes de marzo, como le hacía referencia, de tal manera que nosotros no podríamos tener un sentido de cálculo de ninguna naturaleza. Por eso es que esclarecemos que el trámite formal es el que corresponde al trámite de cualquier denuncia, en donde para el esclarecimiento de los hechos se requieren diligencias preliminares, actos de indagación mínimos, y eso es lo que el fiscal Pérez está haciendo pero formalmente. esto significa entonces que esta investigación no tiene por origen, y eso es importante tenerlo claro, algo que ha detectado el equipo especial Lavajato, sino una denuncia de un ciudadano que es obligación de la Fiscalía atender. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Indagar si la afirmación de que de $400,000 o lo que fuera, es decir, si Julio Guzmán recibió o no dinero de Odebrecht, eso es algo que vamos a saber. ¿Cuánto tiempo puede demorar esta investigación? Bueno, a ver, los procesos internos siempre son autónomos en ese sentido de parte de la Fiscalía del doctor Pérez, pero entiendo de que merecen la mayor celeridad, considerando de que nosotros todos los casos que manejamos en el equipo especial tienen una alta incidencia mediática, tienen muy alto perfil, de tal manera que el doctor Pérez no es una persona ajena a ese tipo de dinámica, de tal manera que entiendo que dará la máxima prioridad que corresponda, hará las indagaciones que incluso hayan sido ordenadas y las programaciones correspondientes. De hecho, hay una serie de diligencias que tienen una cierta complejidad, porque no hay que soslayar el hecho de que los colaboradores eficaces, controlados por parte de la justicia peruana a través del Poder Judicial, están en el Brasil. Entonces nosotros, para poder hablar formalmente con ellos e incorporar esa evidencia dentro de las investigaciones, tienen que ser activados procesos de cooperación internacional que aún incluso no sabemos cómo van a operar en estas graves condiciones de pandemia. Brasil tiene gobernanza electrónica, de tal manera que eso facilita mucho la conexión y el trabajo posible, pero nosotros también tenemos que implementar y adaptarnos a la nueva realidad, una realidad en donde es muy difícil viajar, es muy difícil obtener evidencia de ese tipo, y que seguramente tendrán que modificarse algunos procedimientos de la ley y otros tendrán que adaptarse a las técnicas modernas ya de investigación, que tienen que ver con la telemática, con el uso de los medios de comunicación en general. Fiscal.
y que podamos adaptarnos a ello, ¿no? Fiscal Vela, yo le quería preguntar, porque ayer me quedé pensando en las declaraciones de Julio Guzmán, porque él más o menos hizo una caricatura de lo que estaba pasando con la investigación. Dijo que respetaba mucho al equipo especial, pero que sin embargo se basaban ustedes en hacer una denuncia o recibir una denuncia y darle pues trámite por un meme. Es decir, los acusa de simplemente guiarse por un meme. Yo me imagino que el trabajo del equipo especial es bastante serio, como para dejarse llevar de las narices por un meme o por lo que sale en las redes sociales. Me imagino también que lo que ustedes hacen es tratar de buscar la verdad hasta llegar al origen y saber si la denuncia es verdadera o falsa. Está claro que el procedimiento de obtención de evidencia está dentro de un marco de legalidad. No es el comentario, evidentemente, de un profesional en el derecho, es del de un político. Y nosotros no entramos a hacer contestaciones en la dinámica de la política, porque el señor tiene el derecho de contratar un abogado defensor que le va a explicar el alcance de sus derechos y por qué estas circunstancias operan de la manera en la que están realizándose, que es en función de que cualquier persona que tiene el derecho de denunciar tiene también obligaciones respecto a comparecer al sistema de administración de justicia sin ningún tipo de privilegio, pero tampoco de ningún prejuicio. De tal manera que cuando se inician diligencias nosotros esperamos siempre la colaboración con el sistema de administración de justicia para el esclarecimiento de los hechos. Cuando no hay nada que ocultar, entonces nosotros hacemos procedimientos que son estándares en temas muy complejos, es verdad. La sensibilidad es que el financiamiento de campaña política a través de lo que han sido dineros de origen espurio es un tema altamente sensible. Nosotros lo reconocemos como tal y por eso tratamos siempre de ver todas estas denuncias de forma absolutamente escrupulosa. Ya hemos visto que en el caso de otras organizaciones políticas están incluso formalmente ya incorporadas como investigados, como es el caso de Fuerza Popular y del Partido Nacionalista, por haber instrumentalizado organizaciones políticas y haber falseado rendiciones de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De tal manera que estos son procedimientos que para nosotros en un primer momento son parte de lo que es la atención al derecho de cualquier ciudadano de poder denunciar. Los ciudadanos tienen derecho a denunciar. También tienen que asumir sus obligaciones propias de si han formulado falsas denuncias, porque incluso pueden merecer tratamiento desde el punto de vista penal por haber formulado una falsa denuncia o hasta ser querellados en los delitos contra el honor por las difamaciones calumniosas. Entonces todos acá interactuamos en el esclarecimiento de la verdad. Los hechos bueno, así han entonces sido lo que yo entiendo para es que no hay intocables para ustedes y que además tienen que tratarlos como a todo el mundo, ¿no? Es decir, si hay una denuncia, hay que seguirla y me imagino que ustedes ya descartarán porque en este momento que empieza estas indagaciones, ustedes no pueden asegurar ni descartar nada. No, evidentemente, nosotros lo que hacemos es tramitar una denuncia que viene incluso presentada en la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación nos envía esta denuncia, reitero, esto no es un trámite de oficio, no es que nosotros hayamos iniciado diligencias preliminares de oficio, es ante la denuncia de una persona que eventualmente necesita, desde el punto de vista de lo que la ley dice, diligencias preliminares que buscan esclarecer mínimamente los acontecimientos sucedidos. Eso es lo que hace el fiscal Pérez, en estricto apego a la ley. Por tanto, aquí no hay nada vinculado con la política. Lo que sucede es que ciertamente nosotros sí transversalmente investigamos a políticos, en general digo, que presuntamente puedan haber cometido delitos de corrupción y de lavado de activos, incluido el financiamiento ilegal de las campañas políticas, pero sin, reitero, para no salirnos, ni ningún privilegio. Sí, para no salirnos, Rafael, del tema del financiamiento ilegal de campañas electorales, la Superintendencia de Banca y Seguros ha notificado que está, digamos, en proceso incluso la posibilidad de sanciones contra el Banco de Crédito por no haber cumplido con, digamos, una serie de obligaciones que tienen que ver con las operaciones sospechosas y en un contexto en el cual ha ocurrido el hecho de que las autoridades más importantes del Banco de Crédito y la corporación Credicorp
han financiado o han reconocido el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es el punto en el que está la investigación sobre esto? Porque, digamos, no solo son sujetos de investigación los candidatos, los políticos y los partidos que han recibido dineros, ilegalmente para el financiamiento de sus campañas, sino quienes las han financiado, ¿no? Sí, sin duda, acá estamos en dos niveles diferenciados de lo que son las investigaciones de carácter penal, por un lado, y las de administrativas, sancionadoras, disciplinarias, por si se quiere entender, de las personas jurídicas, que tienen también un marco regulatorio bastante específico respecto a cuáles son las actividades de los bancos, de las financieras, en general de las aseguradoras. Eso es una competencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha iniciado una investigación en ese sentido y que tiene que ver con las investigaciones precisamente del doctor Pérez en el financiamiento de campaña. Esto se llega a saber no por voluntad, resulta obvio. Resulta que esto se llega a saber por el avance de las investigaciones, porque si fuera por voluntad esto ya se habría hecho público hace mucho tiempo, y por el contrario, se trata siempre de ocultar estos aportes, y en el ocultamiento puede haber dinero de origen también de procedencia ilícita. Doctor Vela, pero en el caso de Odebrecht, por decir, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht estuvieron inmersos y han estado incluso, Marcelo, en la cárcel por este tipo de corrupción. ¿Por qué acá, para no salirme del tema del Banco de Crédito, Dionisio Romero no está señalado por algún delito penal y solamente por temas administrativos y es testigo? No, también el señor Romero tiene una denuncia, una investigación penal fuera del equipo especial, porque ciertamente dentro del equipo especial lo que hay es una investigación que está ya bastante madura contra la señora Fujimori y otros coinvestigados y el propio partido Fuerza Popular. Pero evidentemente dentro de las posibilidades de lo que exista, nosotros no podemos tampoco adelantar opinión sobre las actividades que usted hace referencia, pero sí todas ellas están siendo objeto de investigación, no necesariamente por el equipo especial. Pero ¿no sí sería parte de la organización criminal? Porque ustedes plantean un esquema Sí. de organización criminal, ¿no? Es igual que Odebrecht. Sí, pero desde la perspectiva del aporte no ha sido incorporada la empresa como tal, ¿no? La empresa, digo, Odebrecht sí, me refiero al BCP. a Credit Corp y al holding del BCP, ¿no? Formalmente no ha sido incorporada porque en realidad estamos dentro del supuesto de una captación de dinero que está incluida dentro del caso que sí es objeto de investigación penal, que es el haber recibido $1 millón de la llamada Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Por el origen del dinero. Por el origen del dinero, específicamente. Sí, pero si esto cambia la perspectiva del abajato del equipo. Sí, por supuesto, como ha sucedido en otros casos, como el Club de la Construcción, por ejemplo, en donde no solamente se investiga a la empresa Odebrecht y a algún grupo de empresas brasileñas constructoras, sino también a las empresas peruanas. Entonces, evidentemente, siempre, en la medida de que la procedencia del dinero sea espuria, ilícita, en esa medida siempre va a merecer una investigación de nuestra parte. Y estas empresas, las constructoras que son del Perú o el BCP o todo su grupo financiero, ¿podrían ser incluidos como terceros civil responsables? Sí, de hecho está sucediendo ello, ¿no? A ver, cuando existe alguna presunción de responsabilidad que pudiera también merecer un tratamiento de carácter penal, no solamente nosotros, sino la Procuraduría Pública Anticorrupción, ad hoc, que lidera la doctora Silvana Carreón, también tiene un rol proactivo dentro del proceso y puede solicitar la incorporación de todas estas empresas en su momento de oportunidad. A raíz de que la Superintendencia de Banca y Seguros ha hecho serias observaciones con respecto al comportamiento de medidas de control, de lavado de activos y de operaciones financieras sospechosas, la pregunta resulta absolutamente pertinente. Es decir, ¿de qué se trata acá? ¿De financiamiento ilegal de la campaña? Es decir, que se haya reconocido que se le entregó $3.650.000 primero y luego dinero en la campaña última del 2016 y que esas entregas de dinero
según se ha revelado, han sido hechas en efectivo y fueron retirados mediante una serie de procedimientos, una especie de pitufeo para los retiros. O sea, ¿qué significa esto en términos legales? ¿De qué es de lo que estamos hablando en términos del Código Penal? En términos legales, dentro de la investigación, que es a lo que puedo hacer referencia, determina la comprobación de la hipótesis del Ministerio Público respecto a la modalidad de cómo se percibían enormes sumas de dinero clandestino, independientemente de su origen, porque parte del caso es también el de construir las falsas declaraciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque han sido rendiciones de cuentas que lo que buscaban, cuyo propósito era que se han concedido certificados de buena conducta cuando evidentemente ahora, ya a la luz del desarrollo de las investigaciones, sabemos que más bien han sido incurridoras de una serie de aportantes falsos. Entonces, en esa medida... Pero Rafael, detengámonos, si me permite un momentito ahí. Si yo entrego $3.650.000 en efectivo, es para que no se declaren. Es porque sé que ese dinero no va a ser declarado. Es más, pido que no sea declarado. Eso es serio, ¿no es cierto? Eso es grave desde el punto de vista de lo que usted está hablando. Sí, por supuesto, por la clandestinidad de cómo es que se entrega ese dinero. Resulta evidente que las entregas de dinero en efectivo, incluso, y siempre eludiendo los sistemas de control de prevención antilavado, que por supuesto los banqueros conocen por precisión, porque de hecho el sistema de prevención antilavado recae en funciones no de funcionarios públicos directos, es decir, no es que haya un equipo de personas en todas las instituciones en el Perú que busquen cumplir con las normas de prevención contra el lavado de activos. Cada empresa tiene una obligación, en general, estoy hablando no solamente de los bancos, y cumplen lo que se llaman funciones de oficiales de cumplimiento de reporte de operaciones sospechosas. Eso en la medida en que evidentemente tengan una operación sospechosa. En estos casos, cuando se percibe el dinero, cuando se traslada el dinero, evidentemente estamos ante hechos que son investigables, pero que para interés de la investigación del fiscal Pérez están relacionados con las modalidades del pitufeo ulteriormente, ¿no? Porque evidentemente ese dinero clandestino, ese dinero subrepticio, fuera incluso de lo que es la bancarización, luego tiene que ser introducido de alguna manera al comercio jurídico formal. Entonces, esta apariencia de legalidad es posterior y finalmente se consolida, por decirlo de alguna manera, con los reportes que se hacen falsos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fiscal Vela, pero yo tengo una última pregunta sobre este tema, Karina. Sí, Karina, si me permite, porque yo creo que es bien importante este detalle, porque se dice que cuando se acredita el delito de lavado de activos, lo que tiene que certificarse es el origen ilegal del dinero, pero puede haber un dinero que es legal en su origen, pero por los procedimientos que se usan para retirarlo y para ponerlo al servicio de una campaña electoral, es decir, si en el camino se ha recurrido a mecanismos ilegales o a violaciones de la ley para retirar ese dinero subrepticiamente y darlo a un destino que se pretende ocultar, ¿ahí no se está cambiando la característica legal de ese dinero? Bueno, hay que puede tener un origen ilegal, pero en el camino se convirtió en ilegal. Hay muchas posibilidades de que el delito de lavado de activos ahora se pueda investigar, ¿no? En el sentido de lo que usted dice. Efectivamente hay casos, y no voy a hablar en específico del que es materia de la pregunta, pero sí hay casos evidentemente que provienen, por ejemplo, hasta del fraude en la administración de personas jurídicas, de delitos tributarios. En general, el origen del dinero puede tener una serie de discusiones dentro de cada caso en particular y de cómo es que efectivamente ese dinero finalmente termina siendo introducido al partido político. Yo quería preguntar si esto no es un binomio y que sí están inmersos pues ustedes en esta investigación, el que da y el que recibe. Y ya que es clandestino, ¿no es parte de toda esta estructura criminal que está hecha para esconder los dineros? Lo que sucede es que el enfoque de la organización criminal, según el caso del doctor Pérez, tiene que ver con una estructura de captación de dinero. Pero en los aportes, en las personas que eventualmente puedan haberlo hecho, hay que ver si son parte formal de la propia organización criminal. Porque las organizaciones criminales tienen también sus funcionalidades.
el proceso de captación del dinero está así claramente estructurado y está delimitado dentro del caso del doctor Pérez. Pero ya cuando episódicamente cada quien va aportando dinero, hay que ver si es que efectivamente ese aportante forma parte de esa estructura, digamos, desnaturalizada de lo que es la funcionalidad de una organización que en este caso tiene un contenido de carácter criminal porque se dedica a cometer delitos. Pero como tal, los aportes desde esa perspectiva pueden ser materia de investigaciones y en eso sí yo no puedo hacer un comentario porque incluso en algún momento tendría que pronunciarme específicamente sobre el tema y podría estar adelantando opinión. Claro, pero lo que sí ustedes han impresionante dicho... las cantidades de dinero, ¿ah? 11 millones de soles han descubierto ustedes que el Partido Nacionalista no puede justificar y Fuerza Popular entiendo que la cifra es incluso mayor. O sea, de dinero... Sí, evidentemente. La tesis que Lo que ustedes sucede es que manejan es que los partidos políticos se convirtieron en organizaciones criminales. Eso lo han dicho con el partido de Keiko Fujimori y con Ollanta Humala. En realidad lo que nosotros hemos dicho es que dentro de los partidos políticos se enquistaron las organizaciones criminales para instrumentalizarlos. Es decir, se usó el vehículo del partido político para justificar la captación del dinero, se entiende, con fines de llegar al poder. Y eso tiene una doble dimensión, ¿no? Porque no es solamente la conquista del poder, sino también el propósito luego, cuando son gobierno, de cometer una serie de actividades de carácter ilícito también. Claro, que les devuelvan el favor. De la organización. En alguna medida también, claro, pero con la contraprestación adicional en algunos casos del pago de sobornos, financiamientos de campaña, etcétera, que hemos visto que se intercalan dentro de esta relación que puede haber sido fundada antes de obtener el poder. Pero una vez que se llega al poder, determinan también una accesibilidad mayor y un favorecimiento dentro de la obra pública, esencialmente. Eso es lo que es materia del caso Lava Jato en general. ¿Y cuáles son? O de las legislaciones que tengan que ver con los intereses del grupo económico que está auspiciando la campaña, ¿no es cierto? Claro, ahora, porque en las declaraciones... ¿Cuánto de ese dinero? Es decir, pero sí, perdón. Sí, en las declaraciones que ya hemos obtenido en Brasil está claro de que el doble propósito de la empresa Odebrecht era el financiar campañas a través de estos dineros ocultos de procedencia ilícita para, en principio, de que el que ganare, el que obtenga el triunfo, no tenga de hecho un contacto directo con ellos para las posibles obras públicas de gran envergadura que pudieran eventualmente licitarse. Pero también había el escenario de quien pierde, porque generalmente el que pierde también lo que hace o lo que determina es tener una representación parlamentaria. Y como hemos visto, dentro del sofisticado esquema de favorecimiento en las obras de gran envergadura, muchas de ellas han tenido un correlato también dentro del Congreso de la República, con las porque leyes. se daban normas específicas, exacto, se daban normas específicas que buscaban que determinada obra pública sea de necesidad o de priorización, y esto, por supuesto, convenía a los intereses de la organización criminal. Doctor Vela, claro, lo que estabas haciendo era comprar, bajo diferentes formas, según el caso, comprar voluntades, ¿no? Ahora, ¿cuánto de este dinero, y el futuro, doctor Vela, también, ha terminado en bolsillos futuro privados? Es decir, porque el dinero que han recibido ni de lejos lo han gastado en la campaña electoral, ni de lejos. Sí, de hecho deben Hay gente haber que se ha hecho gastado rica. mucho dinero en ese sentido. Pero nuestra hipótesis de investigación en los casos de financiamiento de campaña es que esto se convirtió también en una modalidad generadora de dinero, no solamente para la actividad de los partidos políticos, sino fundamentalmente se hizo una empresa criminal que finalmente determinaba que algunas personas se beneficiaban de lo que podría ser la actividad política en la coyuntura de las elecciones. Y este dinero ingresaba al patrimonio personal, generalmente de las cúpulas de las organizaciones políticas, porque de hecho hay que claramente determinar de que nosotros siempre estamos postulando de que los partidos políticos en general son esenciales para la vida democrática. El problema es cuando son infiltrados por organizaciones criminales y son controlados con el propósito, primero, de llegar al poder, pero para enriquecerse ilícitamente y para favorecer a las personas que entregaron estos dineros de carácter ilícito.
Es lo que está pasando precisamente con el tema de Ollanta Humala, que ustedes han reiniciado las labores después de esta cuarentena, ¿no? Y se han puesto, pues ya en las audiencias los hemos visto trabajando y tratando de adelantar pues todo esto que ha sido un poco más lento durante la pandemia, ¿no? Ollanta Humala se le encontró un desbalance de 11 millones de soles y fue para su bolsillo. Mire, en general el caso del señor Humala, la señora Heredia y otros coinvestigados ya está en una etapa intermedia que es ajena a lo que correspondería a las programaciones de parte del Ministerio Público. Ya es una responsabilidad del Poder Judicial porque nosotros concluimos con la investigación y formalizamos las pretensiones acusatorias del Ministerio Público. Ahora ya se está retomando el avance de algo que se interrumpió por la pandemia del COVID-19. Se está trabajando intensamente y pensamos de que a muy corto plazo ya debemos llegar al juzgamiento, que es la etapa central del proceso penal en donde se determina la culpabilidad o inocencia. ¿Qué caso en específico? Señor Humala. Ya sé, pero el de aportes, el de lavado, el gasoducto, el no. El de lavado de dinero, sí, el de lavado de dinero producto del financiamiento de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas. Como se sabe, el caso del señor Humala es un caso particular porque proviene directamente de una negociación con el Partido de los Trabajadores, con el señor Lula da Silva, que era el presidente de Brasil en ese momento, y el exministro Antonio Palocci, conocido como el italiano. Esta negociación es una negociación sin intermediarios en el Perú, es una negociación directa con Brasil que se canaliza a través del Departamento de Operaciones Estructuradas y en donde Jorge Barata, delator premiado en el Brasil y colaborador eficaz en el Perú, termina ejecutando la orden de pago que le instruye Marcelo Bahía Odebrecht. De acuerdo. Entonces es un caso diferente en ese aspecto porque de hecho se genera en esa interrelación y finalmente el dinero está claramente delimitado que sale de la Caja 2 y ya corresponde más bien al avance de la investigación el haberse demostrado de que aquí han intervenido incluso también otras empresas brasileñas como la empresa OAS y que el financiamiento de campaña tuvo un doble propósito. Por un lado, el ingreso de $2 millones y por otro lado, $1 millón que se pagó a los publicistas en Brasil, a la empresa FX Comunicaciones del señor Valdemir Garreta. ¿Cuánto falta para que entre a juicio ya de una vez? Mire, nosotros es difícil que podamos especular porque dependemos del ritmo del juez Concepción Carhuancho. Él está trabajando intensamente con todas las partes, pero nosotros ya estamos terminando el control de los medios de prueba contra el Partido Nacionalista, de tal manera que estimamos que debemos ya terminar nuestra exposición, seguramente máximo en una semana más. Luego corresponderá a los investigados que postulen sus elementos, sus medios de prueba, y estos sean controlados por parte del juez. Pero muchos de los medios de prueba son los mismos que ha presentado el Ministerio Público de forma comunitaria, son analizados. De tal manera que estimamos que probablemente en un escenario optimista, ya hacia el mes de octubre debamos estar con todo listo para el juicio del señor Humala, de la señora Heredia y los demás coinvestigados. Una última consulta de mi parte y necesito una respuesta chiquitita. ¿Qué se viene después de acuerdo al avance de sus propias investigaciones? Está la señora Villarán, la señora Lourdes Flores, Keiko Fujimori. ¿Qué viene después? Nosotros en este momento estamos concluyendo con las colaboraciones eficaces, que tenemos múltiples colaboraciones eficaces que han sido muy útiles dentro del desarrollo de las investigaciones. De hecho, el día antes de ayer hemos tenido un operativo exitoso que es producto también de la herramienta legal utilitaria que es la colaboración eficaz. Entonces, sobre esa dimensión estamos ya concluyendo con los procesos de colaboración eficaz para que estos se integren dentro de las investigaciones y podamos ir concluyendo ya con varias de ellas como lo hemos venido haciendo. De hecho, en el equipo especial ya hay varias acusaciones formuladas. Está el caso Ecoteva, está el caso del Metro de Lima, está el caso ahora Interoceánica, ¿no? En el caso del señor Humala, obviamente. Entonces, ahora lo que pretendemos es seguir concluyendo con investigaciones dentro también del plazo que la ley establece. Tenemos en el horizonte de prioridades el caso de la señora Fujimori, luego el caso de la señora Susana Villarán. Entonces, en ese orden de prioridades vamos concluyendo con algunas investigaciones y podemos ir potenciando otras, como el caso Gasoducto del Sur. Muy bien.
Ahora, yo tengo una última pregunta que tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en el Ministerio Público. Es decir, ha salido el fiscal Rodríguez Montesa, ¿no es cierto? Pero también ha habido otros cambios. Algunos han interpretado que parte de estos cambios son una especie de victoria, ¿no? Lo que tiene que ver con el doctor Chávarri y el doctor Rodríguez Montesa, como una especie de victoria del equipo especial Lavajato. ¿Ustedes lo interpretan así también? No, nosotros no estamos en pos de ninguna victoria, señor Lucar. Nosotros más bien hemos sido agraviados, más bien hemos sido damnificados por parte de la conducta del señor Tomás Gálvez y del señor Chávarri. En realidad nosotros en ningún escenario posible dentro de lo que es la vida institucional nos podríamos haber imaginado estar inmersos dentro de una situación tan absolutamente paradójica. De hecho, no nos satisface porque revela la crisis que tiene la institución de por medio. Es una situación crítica, la señora fiscal de la Nación está tomando decisiones que corresponden a su análisis y nosotros como subordinados dentro de lo que corresponde a contribuir con la eficacia, con la eficiencia de la institución, tratamos siempre desde nuestra posición de seguir investigando, cumpliendo con el sometimiento a la ley y al Poder Judicial, y a partir de todos estos procedimientos buscar que la averiguación de la verdad en un caso tan grave como el caso Lavajato nos permita en general no solamente justiciar penalmente a todos los que merecen ese tratamiento, sino también mejorar los procesos de la vida nacional. La vida nacional tiene que tomar también un aprendizaje de todo lo que ha venido sucediendo. Eso evidentemente ya es una tarea de la institución y de quienes la encabezan y en general de la política a la que nosotros nos encontramos ajenos.